¿No? ¿Todos claros? Sí, profe. Perfecto. Pero Entonces, yo sí tengo una duda que también está en el caso. ajá. ¿Cómo podía calcular el coeficiente que acompaña a lo que estoy viendo en el modelo multifactorial? Por ejemplo, el El coeficiente que acompaña a MOM. coeficiente que acompaña lo que estamos viendo en el modelo multifactorial. No estoy seguro de qué me quieres preguntar. Es que cuando queremos sacar como el coeficiente que va multiplicado a MOM, por ejemplo. Ah, como el beta. O sea, ya, tú dices, ¿cómo calculo como el beta del momentum? ¿Eso? Claro. Ya. Eso, perdón, con una regresión lineal, no. En el Excel, por ejemplo, ustedes ponen igual pendiente y les va a aparecer conocido y, voy a escribir la fórmula completa, conocido y después le va a aparecer conocido X. El conocido y es el retorno del activo. Esperen, alguien me llama, se le va a cortar. Entonces, el conocido y modo avión, modo avión, modo avión. El conocido y el retorno del activo. Entonces, si ustedes están evaluando el sector, o no sé, al final, por ejemplo, Yahoo, entonces, en caso de que escojan eso, van a decir, mira, voy a agarrar la serie de Yahoo aquí. Y el conocido X es que nosotros decimos, mira, los retornos de un activo o la tasa de descuento de un proyecto se explican por algo. Entonces, en el fondo, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué depende de que un proyecto rente más o menos? De lo riesgoso que sea, ya. Y el riesgo, ¿qué riesgo es el importante? El de mercado, dijimos, cuando hablamos de la diversificación, etcétera. Entonces este va a ser el índice, por ejemplo. ¿Sí? El retorno del índice, obviamente. ¿Se entiende? Entonces, por eso que una de las preguntas es debatir, porque acá, claro, mercado, M de mercado, ya listo, pero ¿cuál es tu mercado? ¿Se entiende? Entonces ahí lo que tienen que decir ustedes es el mercado A o el mercado B. Y en el fondo después ustedes podrían decir que otra discusión, mira, si yo hago una regresión entre el premio o yo hago una regresión entre solamente el retorno de mercado y el otro. Pero fíjense que en teoría esto debería dar lo mismo, porque ¿cuál es la correlación de la tasa libre de riesgo con cualquier otra cosa en la economía? Si es libre de riesgo, ¿en cuánto debiese variar? Cero, pues, profesor. Si Cero. no hay riesgo, no hay. Eso es. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que uno dice es perfecto. Mira, si yo en teoría los bonos del Estado, por ejemplo, son libres de riesgo o es lo práctico que llega al menor riesgo posible, entonces debería tener una correlación cero. Entonces, si tú correlacionas la diferencia entre ambos o solamente el que es variable, sería exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, por eso que como ya tienen la data, es fácil ponerle igual pendiente a la diferencia entre los dos o igual a uno. Y ahí probar, oye, en verdad parece que la tasa libre de riesgo no está no correlacionada, quizás tiene una pequeña correlación o no tiene una correlación, etc. ¿Se entiende? Quizás eso puede ser que le hayan metido bastante más datos a los que están en Finanzas 2. Al menos cuando yo hago Finanzas 2, nosotros hacemos el ejercicio y vemos que un bono del central en pesos no tiene ninguna correlación con el IPS. Profe, Manuel. profe, el approach que usé yo tenía más que nada que ver con la volatilidad del activo fijo. Entonces lo que hice fue que calculé la desviación estándar y el que me daba menor desviación estándar, que tenía menor volatilidad, dije, ah, bueno, entonces este es el activo libre de riesgo. ¿También es correcto o no? Es una aproximación práctica, o sea, pero miren, aquí, perdón, aplico pendiente entre el activo y el premio del high minus low.
del small minus big y del momentum y te dan la serie, ¿sí? Si yo tengo que decidir cuál es el activo libre de riesgo, entonces ahí uno tendría que decir, mira, tengo el de 10 años y el de 30 años en los bonos, ¿se entiende? Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué podría hacer? Tendría que esperar 10, o sea, esperar 10 años, 30 años, dependiendo de cuánto invierte el fondo, ¿se entiende? Es una decisión práctica, porque en el fondo yo voy a tener un bono a 30 días, un bono a 90 días, uno a 180, uno a un año, hasta 30. Entonces tengo el T-Bill, que son los bonos a menos de un año, tengo el T-Note, que es entre 2 y 10, y tengo el T-Bond, que es 10 o más. Entonces uno dice, ya, pues, ¿cuál será? No sé. Es ahí el problema, ¿se entiende? Entonces, lo que es más obvio es decir aquí, miren, voy a pasearme con los anexos para que uno tenga más o menos claro. ¿Cuál es el más obvio aquí que debería ser el portafolio de mercado? En este anexo. ¿Cuál creen que es el índice que representa de mejor forma a todas las inversiones de la economía? ¿El S&P? El S&P 500. Este es normalmente tu mejor aproximación del mercado. ¿Entiendes? Pero alguien podría decir, no, pues que este tiene 500 acciones. Y en realidad, por ejemplo, en el New York Stock Exchange hay algo así como 11.000 acciones listadas. Ah, entonces voy a ocupar el Russell 1000. Ah, pero estas acciones son de valor. ¿Se entiende? Entonces el Russell 1000, las acciones de valor, cuando decíamos al principio del curso, tienen que ver con acciones que son muy buenas pagadoras de dividendo y tienen bajas relaciones precio-utilidad. Pero en verdad esas no son tan valiosas. Las que son más valiosas en el mercado son las acciones de crecimiento, las que tienen múltiplos de razón precio-utilidad 30 veces, 50 veces, 250 veces hace un par de años Amazon. No, pero es que no, esas no son todas las empresas. Ah, entonces mira, agarremos la de mediana capitalización o las de mediana capitalización y crecimiento o de mediana capitalización y de valor. O alguien podría decir, oye, si hacemos un promedio entre todas estas. ¿Se entiende? El S&P 500 solo agarra las 500 más grandes por market cap. Pero las 500 más grandes hacen una cantidad significativa de todo el market cap de todas las empresas listadas en el fondo. Por eso es que alguien, después cuando uno se va en la discusión, pero es más filosófica, no es práctica como aquí, pero en Finanzas 2 uno dice, bueno, pero es que las empresas listadas en la bolsa no son todas las inversiones de la economía. Entonces nosotros lo discutíamos. En Chile, ¿qué es lo que más da lugar al PIB? ¿La minería? La minería. Y listada en bolsa hay muy pocas mineras. Metálica, muy pocas. No metálica, Sokimich. Pero metálica uno diría Pucobre. Y chao. Se acabó. Y Pucobre, una mina muy pequeña. ¿Entiendes? Entonces uno dice, pero no está Codelco, no está Antofagasta Minerals, no está... No, es que Antofagasta Minerals está en Inglaterra. Ah, es que BHP por mira escondida está en Australia y en Inglaterra. Chuta, no está bien representado. Entonces uno después dice, no, pero las salmoneras, sí, pero es que las salmoneras listadas en bolsa representan poco del total de salmoneras que hay. Ah, entonces, y las salmoneras no están en el IPSA además, porque son acciones poco transadas. Chuta, entonces quizá el índice es lo mejor que uno tiene a mano porque tiene los datos, pero quizás no es la mejor aproximación. Y entonces ahí es lo que discutíamos el viernes pasado, bueno, ¿cuánto le voy metiendo al benchmark hasta decir, bueno, cuál es la genialidad del gestor? Pues si yo le pongo, lo controlo por un factor, capaz que gana 10. Si lo controlo por 2 factores, o por 3 factores, o por 4 factores, se va achicando la genialidad hasta decirle, no, es que tú solo le apostaste a la acción más riesgosa y tuviste suerte, y chao. ¿Entiendes? Primer debate, ya. Después entonces uno puede decir, ya, pero es que tengo portafolios más grandes todavía, el Russell 2000 o el Russell llega a tener a uno con 3000. Entonces dice, ya, aquí está el mercado ponderado por valor. Es que alguien va a decir, no, mira, es que si yo agarro las acciones, por ejemplo, las penny stocks, ¿alguien sabe lo que son las penny stocks? Que vale menos de $1. Eso, que valen centavos, por literal, por eso su nombre es penny stock. Entonces uno dice, mira, las penny stocks, como nadie las quiere, la echan de... Bueno, no es que nadie las quiera, pero la regulación del New York Stock Exchange es echar a todas las acciones que valgan menos de $1.
Por eso cuando las empresas están muy mal y se quieren quedar en la bolsa, porque si no pierde una vitrina para levantar capital gigante, entonces hacen un split inverso. Entonces te dice, mira, la acción bajó 80 centavos, entonces por cada 10 acciones de 80 centavos que tengan, las vamos a convertir desde la próxima semana en una acción de $8, claro, en una acción de $8. Y ahí te va a quedar exactamente el mismo. Entonces, como que uno tuviera 10 billetes de 1.000 y lo cambiara por uno de 10.000. Te va a tener la misma plata, pero si tienes uno de 10.000 no te echan. Si tienes puros de 1.000 te echan. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno dice, pero es que todo el mercado ponderado por valor, no, pues porque estas tienen riesgo de iliquidez. Pero si yo agarro todas, no tengo riesgo de iliquidez. Ya, entonces como que en la práctica uno tiene que lidiar con mucho. Y entonces por eso te aparece acá al lado los bonos de gobierno de largo plazo, que es lo que te sugiere en el fondo la pregunta. Entonces aquí tenemos bonos a 30 años. Pero las letras del tesoro, digamos que estos son los T-bonds por lo demás, y estos son los T-bills. Entonces, fíjense, varían mucho menos. Este sube, baja, el otro se mantiene en torno a. Por eso que si alguien después dice, mira, aquí la gracia es trabajar con los datos. Aquí es como meterle mano a los datos. La serie, después de que las copian, ya tienen mucho que hacer con ella. Entonces, esta es como la parte cuantitativa final de evaluación del desempeño en portafolio. Uno dice, bueno, si agarro los 60 datos que tengo sobre bonos del tesoro, calculémosle la volatilidad, con la desviación estándar. Y después agarro los mismos 60 datos que tengo sobre las letras del tesoro y calculémosle la desviación estándar. Y veamos cuál es la rentabilidad de cada uno de esos. ¿Se entiende? Entonces fíjense que las letras del tesoro en este momento nunca rentan negativo. Pero aquí el bono del tesoro sí algunos días renta negativo. Lo que, ojo, por ejemplo, no estoy seguro en qué curso alguien me preguntaba, pero me decía, pero ¿cómo la tasa llega a negativo? Me preguntaba mi ayudante que está en Finanzas 2. ¿Cómo llego a negativo? No es que la tasa llegue a negativo, es que la rentabilidad del bono llegó a negativo. Entonces tú lo compraste, invento, por 100% del valor par. Y al final del día valía, o al final del mes, perdón, valía 102,28%. Después el siguiente mes valía 105%. Pero al siguiente día valía 104% ya. Entonces la variación en el precio fue ese 0,76 que está ahí. ¿Se entiende? No es que la tasa esté negativa, que es cierto, hoy en día las tasas negativas existen y hace casi 8 años, más de 8 años, como 8 años y medio, ya las tasas empezaron a ser negativas, persistentemente negativas, ¿cierto? Pero esto es la rentabilidad de invertir en el bono. Y cuando tú inviertes en un bono podrías ganar de dos formas, igual que en una acción. Tú compras una acción porque puedes ganar ¿qué dos cosas? Dividendos. Y el alza del precio. Ganancia de capital. Lo mismo te sucede en el bono. Tú tienes algo que se llama el coupon yield, la rentabilidad por los intereses en el fondo, que es lo que se considera tradicionalmente el cupón, aunque el cupón pueda tener más cosas. Pero también tienes el capital yield, la parte que es el rendimiento por el capital o por la ganancia de capital que el bono suba o baje. Por ejemplo, porque tú dices, mira, yo recibí los intereses, pero además el Banco Central bajó las tasas. Si bajan las tasas, ¿qué pasa con el precio de los bonos? Suben. Por eso que el Banco Central cuando quiere bajar las tasas no es como que diga ya ahora la TPM es 0,25. Eso no produce ningún efecto en la economía. Para que produzca un efecto en la economía, ¿qué tiene que hacer? Comprar o vender bonos. Eso, salir a comprar sus propios bonos. Entonces le dicen, mira, todos los que eran bancos, fondos de pensión, etcétera, que tenían bonos y que me los compraron hace 2 años y medio, en 100 yo les voy a pagar 101 o 102 o 103. Entonces eso va a hacer que le vendan los bonos y el Banco Central va a poner dinero en el mercado. Como hay mucho más dinero y los proyectos siguen siendo los mismos, entonces el dinero se vuelve menos costoso y ahí entonces los bancos empiezan a prestar a otras tasas, etcétera. Y ahí como que la tasa de interés promedio, que ese es el dato real que se transmite, la TIP, que se transmite al mercado, baja. Pero antes cualquier cosa. La TPM cambió. No le pasa nada a la empresa. Está parando el dedo. ¿Se entiende?
Entonces, de esa forma. Entonces, lo que estamos viendo acá es la rentabilidad del bono, los intereses más las variaciones en el precio, en el fondo, que es la ganancia de capital. ¿Sí? Y por eso fíjense que los bonos son más, mientras más largos, son más volátiles. ¿Sí? ¿Por qué son más volátiles? Puede ser porque exista más riesgo de que paguen o no paguen. Pero podría ser, pero no es por el riesgo de default, porque en el fondo, si yo no te pago los bonos a corto plazo, te pago los de largo plazo, ¿No? no. Porque bueno, al menos en mi sección estamos justo entrando a la parte de bonos que se ve, pero el resto de las secciones de Finanza 1, o eventualmente los que no estén en Finanza 1, pero lleguen ahí, van a discutir que un bono podría tener un riesgo de default, que es evidente. Pero para protegerse de eso, todos los bonos, o digamos, el 99% de los bonos decentes tienen un covenant, una cláusula que se llama cross default. Y el cross default, ¿qué implica? Que si tú me fallas en pagar los bonos de corto plazo, también fallas en los de mediano y los de largo plazo. Y también tú dices, oye, si no le paga a uno, no le puede pagar a todos. Entonces, que discutíamos en mi sección el martes, oye, no existe esta estupidez del selective default. No, es que yo escojo a quién pagarle y a quién fallarle, ¿no? Pues si le falla a uno, le falla a todo. Entonces, por ejemplo, Argentina, que fue cuando se acuñó el término, cuando Argentina entró en default la vez anterior, no en el que está ahora. El 31 de julio del 2014, Argentina dijo, mira, tienen que reestructurar esto, no les puedo pagar. No les puedo pagar el 2002, el 2005, el 2010, ya el 2014 no les puedo pagar. De nuevo, no, ya nos aburrimos. Paga o chao. Ah, no van a reestructurar, no, ya no, bueno, entre que no nos pague nada, ¿qué le podemos embargar a Argentina? Es más difícil embargarle algo a un país que a una empresa. Ah, entonces, quebrará, pues, y que ya si quiebra, chao. ¿Qué le va a pasar? Porque fíjense que si, por ejemplo, la TAM no puede pagar a sus bonistas, un juez, ¿qué va a hacer? Agarrar su activo y rematarlo. Eso, remata los aviones y empieza a pagar proporcionalmente. Si Argentina no puede pagar, ¿qué va a hacer un juez? Rematar los activos que tenga. ¿Qué activo? O nada también. Por muchos años, Argentina, los presidentes no pudieron dejar con sus aviones presidenciales por embargo. Están embargados, pero en el fondo ya eso valdrá algo, pero para la deuda externa de 100.000 millones de dólares no da, po. Porque en el fondo tú dices cuáles son los mayores activos, recursos naturales, por ejemplo, y cómo te embargo un bosque. Porque para sacarle rendimiento al bosque como un proyecto, tú tienes que estar ahí físicamente, pues y obviamente si tú le estás tratando de llevar a la quiebra al país, el país no te va a dejar entrar. ¿Se entiende? Entonces los bonos soberanos tienen ese problema, que si quieren defaultear se acabó. Rusia en el 98. Dijo, ¿saben qué? Agarren todos sus bonos y quémenlo porque yo no voy a pagar nada. Y además el rublo ya no vale $1. Ahora cada 6 rublos vale $1. Chao, se acabó el tipo de cambio fijo. Entonces tus bonos, aunque me fueran a pagar, ya valen un sexto. Entonces uno dice, ya, pues, ¿cómo obligo a Rusia a que me pague? ¿Quién le embarga algo? Pero están las cortes internacionales que pueden Ya un imponer juez, pues si sanciones. el juez Griesa hizo eso en Nueva York, porque Argentina había emitido eso en Nueva York, pero ¿cómo se los quito? No, Físicamente, no se puede. ese es el problema. Entonces, tú vas a la Polar y no sé, pues el gerente si se pone ahí o los accionistas, chao, los meten presos. Pero tú, ¿cómo le quitas un bosque a Argentina? ¿Cómo le quitas el petróleo a Rusia? No se puede. Entonces, el default soberano es una cosa bastante distinta a cuando una empresa defaultea, porque ahí hay un paso siguiente que es la liquidación del activo. Pero en el fondo, porque la empresa ahí, chao, muere y se quema el root. Pero el país va a permanecer forever and ever. ¿Se entiende? Entonces, cambia en ese sentido el cómo voy a llevar un default. Pero es una pregunta, Ajá. a raíz de eso, ¿por qué después, en los años siguientes, la FMI, el Banco Mundial, le sigue prestando plata a Argentina a pesar del riesgo y la historia de default?
Por esto, porque en el fondo dicen, bueno, mira, nuestra alternativa es prestarle a Venezuela, o a Chipre, o a Egipto, o a Grecia, Y o a Turquía. si simplemente no prestas y compras bonos soberanos de otros países. Bueno, pero es que esos rentan menos. Porque yo, obviamente, yo Chile, digo, "Oye, está quedándoles en barraca al lado, pues si ellos, nadie les va a querer prestar, todos van a venir hacia acá, pues. Entonces, como todos van a venir a comprar los bonos de Chile, ¿qué va a pasar con el precio? ¿Sabes? ¿Por exceso de demanda, qué va a pasar? Sube, Sube. ¿verdad? Sube. Y Sube, si sube sí, el precio, ¿qué pasa con la tasa que paga? cae. Cae. Pues entonces, desde el punto de vista del inversionista, dice, estoy más seguro, pero más seguridad trae menos retorno. Por eso que, por ejemplo, ahora que las tasas son ridículamente bajas, cercanas a cero, negativas, los inversionistas han ido más primero hacia los fondos de high yield, bonos de alto rendimiento, y segundo a plazo exótico. Entonces, lo que antes no se hubiese visto con frecuencia, bonos a 100 años, que fue una saga que inició Disney cuando emitió el bono de la Bella Durmiente. Entonces, los Sleeping Beauty Bond era un bono que desde el 93 te iba a pagar cupones semestralmente hasta el año 2093. 100 años de puro interés. Y eso era súper extraño, tuvo problemas con Internal Revenue Service porque dijeron, oye, tú estás emitiendo casi una acción porque en el fondo casi nunca le va a devolver el capital. En el fondo, el valor presente del capital creo que da el 0,3% de todo el valor del bono. Entonces, todo está dado por los intereses. Entonces, ya, peleas tributarias, etc. Pero además, las empresas últimamente han dicho, sí, pues, pero es que los bonos a 100 años pagan tasas que son más altas, que quizás no es por una razón de que vaya a pagar o no vaya a pagar, que hay otras razones, y eso es lo más complejo de explicar. Entonces, hay algo que se llama como el premio por plazo, el term premium. ¿Pero por qué se da eso? Porque hay algunas explicaciones. Primero, no todos los inversionistas se sienten cómodos comprando un bono a 100 años, porque es probable que el que lo compra no vea la madurez del bono. Entonces, no le sirve a todos, ya. Entonces se reduce el mercado de los inversionistas. Como hay menos inversionistas, los bonos muy exóticos de plazo muy largo tienen un riesgo de iliquidez, porque no todos lo quieren. ¿Se entiende? Si uno va a la bolsa cualquier día, uno ve que los instrumentos de intermediación financiera, los bonos de corto plazo, mueven mucho más montos que los bonos, que los instrumentos de renta fija, que en el fondo son instrumentos de largo plazo. Ya, pues entonces estoy pagando un premio por iliquidez, que no es un riesgo de default, es otro riesgo. Es que yo al tratar de venderlo, en vez de demorarme 5 segundos, me demore 5 minutos. Ya, pues eso hace un riesgo. Hace un riesgo para un trader de alta frecuencia, por ejemplo, que tiene que hacer 1000 transacciones al día, 2000 transacciones al día. ¿Se entiende? Entonces, eso crea algo. La otra razón es que hay un hábitat preferido. Entonces uno dice, mira, cuando los grandes inversionistas, ¿quiénes son los mayores inversionistas institucionales del mundo? La AFP. La FP. Bueno, los fondos de pensiones en general, pues sean la FP acá, los Afore, los fondos en México, se llaman Afore, administradoras de fondos de retiro, que sean los fondos públicos en Estados Unidos, como nosotros vimos al principio del curso, el Cook County, etcétera, listo. Los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones tienen un pasivo que pagar. ¿Cuál? Las pensiones. Las pensiones. Entonces, lo que tratan de hacer ellos es encontrar un activo que le pague flujos por el mismo tiempo que ellos tienen que pagar los pasivos. Entonces, ¿por cuánto tiempo tendrán que pagar pasivos los fondos de pensiones o las administradoras de fondos de pensiones? ¿A perpetuidad? Casi. Por mucho tiempo la AFP porque entregan un retiro programado. Si una compañía es seguro a perpetuidad, entonces tratan de encontrar un bono que ojalá sea perpetuo. Entonces, pero ese bono a 100 años o a 50 años, que son plazos exóticos en general, solo le sirve a ese tipo de inversionista. No le sirve un hedge fund, no le sirve a las tesorerías de las empresas reales, que en el fondo tú vas a pagar sueldo el lunes, pero tienen la plata ahora. No, un bono a 100 años, no. Pues. Capaz que me demoro tanto rato en venderlo que no alcanzo a pagar sueldo el lunes y hago el ridículo. ¿Se entiende? Entonces prefiero recibir rentabilidades más bajas, pero saber que me puedo deshacer de esa inversión muy rápido. Entonces,
como esas inversiones han pagado cerca de cero, ahora los inversionistas han tratado de impulsar, por ejemplo, bonos de 100 años de Costa de Marfil. No dice, chuta, riesgo de default, riesgo de moneda, riesgo de inflación, riesgo de liquidez, claro, pues, pero el riesgo paga. Entonces uno dice, bueno, Irlanda emitió el 2000, hace pocos años, no me acuerdo exactamente si fue el 2016 o el 2017, pero emitió un bono a 100 años, e Irlanda como país independiente tiene menos que 100 años. Entonces tú dices, es ridículo esto, pues existe hace 5 años el país, emite un bono a 50 años, no tiene sentido, pues no tiene tanta historia como para venderme eso. Sí, pero los inversionistas están buscando encontrar justamente estos activos que quizás con algo más de riesgo te paguen harto más de rentabilidad. Entonces el mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pusieron el foco ahí porque dijeron, mira, aquí está la papa, pues si busco cuál es el continente más riesgoso del mundo. ¿África? África. Entonces los fondos dijeron, mira, como esta era del dinero fácil, el easy money era, tirémosle plata a África. Sí, pues, pero tú tienes países súper sobreendeudados, entonces le estás reventando la economía, porque dicen, como no tenemos nada que hacer y 10% al año, que ahora es una súper tasa, pero que es que imposible que no crecen así los Productos Internos Brutos de Sierra Leona, del Congo, etcétera, es bien complicado, pues entonces debiera limitarse la deuda que se le permite tomar, porque si no es un endeudamiento irresponsable. Entonces, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional han ido en esa línea. Hay un riesgo que yo compro cuando compro un bono. ¿Por qué podría bajar el precio del bono? Por el tema de la oferta, es más oferta que demanda. Ya, pero ¿el precio del bono de qué depende? La tasa de interés. Rentabilidad. Eso es. Entonces, si suben las tasas de interés, baja el precio. Si bajan las tasas de interés, sube el precio. ¿Qué tan sensible es el bono a las tasas de interés? Se mide con algo que se conoce como la duración. Entonces, mientras más largo sea tu bono, más es la duración. Porque en el fondo, si es, por ejemplo, un bullet o un cero cupón a 99 años, como la Polar, por ejemplo, el 2014 dijo, mira, yo no pago nada más y te pago todo concentrado el 2113. Y los acreedores le creyeron. ¿Sí? Entonces tú dices, mira, como ese pago está tan lejos, si cambia la tasa de interés afecta mucho el valor presente. Entonces es mucho más riesgoso un bono que sea largo o que sea corto por el efecto que tiene esto en el valor presente de los cupones. Esa es la otra explicación de por qué las rentabilidades de los bonos de largo plazo son más volátiles que las del corto plazo. Si yo digo, mira, si yo te voy a pagar mañana y la tasa de interés sube de 5% a 10%, da lo mismo. Pero si yo te digo que te voy a pagar en 20 años más y la tasa sube al doble, capaz que el valor presente caiga a la mitad. ¿Se entiende? Entonces, para escoger cuál es la tasa libre de riesgo en el caso, debiesen como discutir esas cosas. Y los números les deberían dar buena información. Deberían hablar por sí solos. ¿Sí? Y entonces después lo que uno tiene acá es el premio. Uno ya tiene cuánto es eso. Entonces lo que habría que hacer para calcular la pendiente sería, perfecto, ¿qué fondo estoy evaluando yo? Que es el que viene después. ¿Cuál es el anexo del... Acá. Entonces yo agarro el fondo de Goldman Sachs y la serie del fondo de Goldman Sachs le pongo igual pendiente o hago una regresión o si quieren alguien es más estadístico pongo igual a covarianza partido la varianza entre el conocido I, que es el fondo, y el conocido X, que va a ser el premio. El high minus low, el small minus big o el momentum. ¿Sí? O winners minus loser también nosotros lo presentamos el viernes pasado. ¿Se entiende? Creo que esa era la pregunta inicial, que me demoré medio en contestar. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Qué otras dudas? Profe, yo tengo una duda. Hay una pregunta que es las 2C que tiene que ver con por qué o cómo se diferencian los resultados mensuales y anuales.
Se refiere como a las rentabilidades, ¿verdad? De los bonos. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Déjame abrirla, espera. Eh, mm, mm, todo eso, acá está. 12. ¿Difieren sus resultados mensuales de los anuales? Considera. Ah, ya, es que miren, si ustedes evalúan el performance, por ejemplo, ustedes podrían decir ya, yo calculo el promedio mensual de esto y mensualmente en promedio invento. El fondo de Goldman Sachs ganó de los 60 meses en 50 al mercado. Entonces uno dice, ya, exitoso, porque le ganó el 83% de las veces. ¿Se entiende? Pero alguien podría decir, bueno, si lo vemos en años, solamente ganó 2 años de 5. Ah, entonces vos gana 40% de las veces, es malo. ¿Se entiende? Entonces, hay algo que que eso quizás ya es más allá de la introducción a las inversiones, que uno en inversiones llama un sesgo, el sesgo de supervivencia. En el fondo, si tú tienes una inversión y la inversión es un asco, ¿qué vas a hacer? Venderlo. Venderla. Entonces, cuando un fondo es un desastre, todos retiran su plata, pues, y entonces el fondo tiende a desaparecer. Por lo tanto, cuando yo miro la información histórica, ¿qué fondo estoy viendo? Los que sobrevivieron, Eso, sesgo de supervivencia. ¿Y los que sobrevivieron son buenos o malos? Bueno, Bueno, suficientemente buenos para sobrevivir. decentes, claro, no son asquerosos, eso digamos, es cierto. No es un desastre de negocio. Ya, entonces yo solamente estoy viendo como si esto fuera una distribución normal, la parte de la derecha. Entonces cuando evalúo el performance, quizás no distribuye normal, quizás distribuye chi cuadrado. Tienen como un sesgo a la derecha. ¿Se entiende? Porque solo estoy viendo la parte linda, pero quizás tengo 10 fondos funcionando y he hecho 200 fondos y he sido un desastre en 190, pero le di el palo en 10. Entonces, evaluar el performance pasado, y ahí es más fácil lo que decíamos, mira, no, el momentum, si uno calculen por favor la serie del momentum, pero, ponen la data de French, miren. El premio del momentum es de 11% y supera a cualquier otro promedio, ¿se entiende? Entonces, de los nuevos factores, pues obviamente no del mercado, por ejemplo, ¿sí? No, inclusive sí, paga más que el mercado, porque en el fondo el mercado, este es el retorno del mercado y hay que restarle la tasa libre de riesgo, entonces te paga más que el premio de mercado. Pero capturar el momentum, ahora decir ya, ¿cuáles son las acciones que van a ganar en los próximos 6 meses, de aquí hasta diciembre? ¿Y cuáles son las acciones que van a perder, las losers? No sabemos, ¿se entiende? O las que llamamos las sexy stocks y las ugly stocks. Es difícil. Pero si yo digo, oye, ¿cuál es la acción más mala de Chile de los últimos 6 meses? De los últimos 7 inclusive, desde diciembre del año pasado. ¿Plan? Plan, pues, listo. Es fácil mirar para atrás, pues. Pero, ¿cuál es el próximo desastre? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ayer discutía con un ex ayudante, o sea, no discutíamos, nos acordamos con un ex ayudante mío, con el Agustín, y me decía, oye, Enjoy en verdad era un asco. Y yo le dije, pero si te dije el 2016, si es que no creí. Bueno, entonces uno dice, oye, pero es que la empresa tiene ciertas cosas, por eso que un analista técnico está concentrado mucho más en mirar ciertas cosas de largo plazo que un fundamentalista, que está mirando cosas de largo plazo. Entonces, es bastante más difícil capturar el momentum que evaluarlo como performance pasado. Entonces, ya, pues, pero por eso que yo le sugerí la página de AQR. AQR es uno de esos gestores de fondos que ha sido medianamente exitoso, pero de uno de los más exitosos en hacer fondos que estén orientados a capturar el momentum. Porque el momentum, claro, si lo miro hacia atrás, no, pero esas acciones eran malas, claro, pero dime ahora que invento, que Falabella es un desastre. No sé, no, es difícil ver. Pero si Falabella pierde plata los próximos 2 años, en 2 años va a decir, ven, Falabella era un desastre. ¿Se entiende? Entonces, por eso que él fue particularmente
el premio que pagan las acciones ganadoras sobre las perdedoras, el win smart no loser, o el momentum, o las que están arriba menos las que están abajo, o que subieron y que bajaron, en el fondo, up minus down, que a veces se plantea también, es muy difícil de capturar. Y como es muy difícil de capturar, entonces tiene que sobrepagar. ¿Se entiende? Ver las acciones que valen poco contra las que valen mucho es fácil de ver, por eso que el premio paga menos. Esa es la lógica. Profe, una duda. Fíjate. Entonces, ¿el sesgo de supervivencia lo tendríamos que calcular simplemente con lo histórico? Porque es como casi imposible hacer un momento. No, o sea, crean que existe. Calcularlo, yo diría que ni nadie que salga del magíster de finanzas puede calcular eso. Porque hay algunas estadísticas más sofisticadas. Aquí nosotros queremos decir, mira, en promedio rentó 10 y si yo hubiera ocupado el KPM hubiera tenido que rentar 8, entonces ganó en 2. Pero si hubiera ocupado el 3 factores tendría que haber rentado 9,2, entonces ganó 0,8. Pero si hubiera ocupado el 4 factores debió haber rentado 11 y como rentó 10 nomás perdió 1. Eso es lo máximo que vamos a hacer a este nivel. Eventualmente, si en el magíster uno puede decir, oye, mira, hay otras medidas de performance, Modigliani, o puede obtener el ratio de Sharpe, por ejemplo, o el information ratio, o uno puede tener como otros indicadores que ya no miden performance estático, porque tú dices, sí, pues, pero ganar 2%, si yo solo invierto en bonos del tesoro, o ganar 2% si yo solo invierto en acciones de high-tech, de microcap, es mucho más fácil ganarlo tirando la ficha a cualquier negocio, startup, cruzo los dedos y ojalá le dé el palo al gato, que comprando bonos del tesoro. Entonces, como uno dice, bueno, si los dos ganaron 2% son igual que buenos, sí, pero uno tomó 0 riesgo y el otro tomó una cantidad brutal de riesgo. Entonces, hay otras medidas, pero trasciende el nivel de profundidad de este curso. Entonces, tratar de calcular el sesgo de supervivencia no es nada que haya que hacer, al menos en este último caso, sino que hay que decir, bueno, es que mira, mi evaluación está sesgada por escoger el activo libre de riesgo, por definir bien cuál es el mercado, por mirar los datos, porque miren, volviendo al caso de los AFP, como partimos el curso, o cualquier otro fondo de pensiones, no tiene por qué ser estatal, ni chileno, etc. ¿Hay alguna AFP que diga que es la más mala de todas? No. Pero una debe ser la más mala de todas. Lo que pasa es que unas dicen, mira, yo tengo el mejor índice de atención al cliente. Yo soy la que ganó en los últimos 30 segundos más rentabilidad que todas. Yo soy la que en promedio de que existe el sistema he ganado más, pero yo soy la que desde que existen los multifondos, el 2002 ha ganado más. No, yo soy el que más ha ganado solamente en el fondo C los últimos 12 meses. Y cada uno corta la data como quiera. Entonces yo digo, mira, podría decir, oye, ¿cuál es el mejor factor de todo? El momentum, porque ya vimos que el premio desde el 63 que está calculada es el más alto. Sí, pues, pero quizá por ejemplo, en marzo del 2000, el mejor fue la relación libra-bolsa, high minus low. Y el más malo fue el del tamaño. Ah, ya. Pero después yo digo, no, pues que en junio el mejor fue el momentum. Y así, no, depende. ¿Se entiende? Entonces también uno dice, oye, pero ¿cuál es el mercado? Porque capaz que tú te dedicas a CCU. Entonces, ya, consumo masivo. Bueno, mi mercado es acá, pues yo me voy a comparar solamente con Cervecería Chile, con Embotelladora Andina, con Embotelladora del Norte, con Coca-Cola Polar, con la Embotelladora de México, con SEMSA. No, me voy a comparar con Wax o con Soprole. Sí, pues, pero eso es para la empresa, no para el inversionista, porque el inversionista podría ir a comprar acciones de una mina en Sudáfrica. ¿Entiendes? Entonces, por eso que ahí uno dice, pero es sectorial, el mercado, bueno, esa es la realidad. Pues eso es lo que le toca hacer un analista financiero y un portfolio manager que está bajo el escrutinio siempre de, ¿y le ganaste el benchmark o no le ganaste el benchmark? Y cuando uno escucha de inversiones, oye, rentó más que el IPSA. Sí, pero el IPSA podría hacer cualquier cosa. Y obviamente que si tú inviertes en un fondo money market
o sea, que invierte solamente en instrumentos de muy corto plazo, de mucha liquidez, nunca le va a ganar al IPSA, pero nadie que esté invirtiendo en un money market quiere ganarle al IPSA. ¿Cuál será tu benchmark si tú inviertes en money market? Cuando uno compra un fondo que invierte en cosas de muy corto plazo y muy líquidas, ¿cuál es la alternativa para usted a invertir en eso? Cero. ¿Bono de corto plazo? Ya, pero ¿cuántos de ustedes han comprado un bono del Banco Central? Ay, ¿Ven? carajo. Eso no es un benchmark, porque nadie ha hecho eso. Pero ¿qué podrían hacer bien fácil desde la página del banco? Acciones. Ya, Comprar, pero no es el mismo riesgo. un depósito a largo Un plazo. depósito a plazo. Listo. Entonces, tu benchmark quizás es un depósito a plazo. Y por eso que cuando uno ve las páginas financieras, dice, por ejemplo, la TIP de entre 30 y 89. Eso significa que es la tasa de interés promedio que captaron fondos los bancos en depósitos que van entre 30 días y 89 días. Particularmente porque eso es en pesos. A más de 90 días ya empieza a ser en UF. Tú dices, ya, pues si le gané a la TIP, entonces mi fondo Money Market es bueno. Si no le gané a la TIP, entonces por eso que seleccionar el contra qué me voy a comparar es un desafío también para hacer esto. Y si agarro modelos de 3, 4, 5 factores, mostramos de Family French, podría ser la diferencia significativa. ¿Sí? ¿Todos claros con el caso? Profe, Ajá. es que con mi grupo teníamos una duda en la 2A, que dice cuál es el mejor proxy para el portafolio. Ujú. Y no sabíamos qué era el proxy. El índice, o sea, el proxy se refiere a una aproximación. Entonces, nosotros dijimos, no, el mercado es el que tenga todos los activos. Sí, pero eso no existe. ¿Qué tengo? Esto. Tengo el S&P 500, tengo el Russell 1000 Value, Russell 1000 Growth y así. Y Ya, tengo en perfecto. la otra página todos los otros, el del 2000, el 2000 Value, el Growth, el mercado completo ordenado por valor. Y ahí usted dice, no sé, pues de estos 9 o 10 benchmarks, a nosotros nos parece lo mejor el Russell Midcap por esta razón. Y arriba Ok. te describen un poco. Y si quieren ustedes pueden investigar más cosas. ¿Se entiende? Ya, sí, Por eso que estos son benchmark, o sea, o proxy, asimiles, digamos, del portafolio de mercado que típicamente ocupan los gestores de inversiones en la práctica. ¿Cuál es el mejor? No sé, po. Lo que les digo es que a veces tú agarras el que te convenga. ujú, ¿Se entiende? Entonces como que tú dices, oye, fue un desastre. Ah, ya, entonces el benchmark vamos a ocupar el Russell Midcap. ¿Por qué? Value. ¿Por qué no? Porque el que le fue más mal. Pues entonces si nosotros lo hicimos mal, pero todo el mercado le fue mal, parece que no nos fue tan mal. ¿Se entiende? Por eso que hay como un poco de falta de información cuando dicen, oh, es que todas las FP perdieron plata. Ya, pues todas perdieron. Nadie lo puede haber hecho mejor. Si uno dijera, no, mi FP siempre pierde, pero todo el resto gana, ahí es un desastre. Y ahí la ley está diseñada para que la FP tenga que compensar con su propio patrimonio a las personas. Entonces dice, oye, si tú rentaste tantas desviaciones estándar del promedio del sistema y eso es negativo, págale a las personas. Pero si es positivo, gracias. Pero esa plata es de las personas. ¿Se entiende? Tienen un seco a que si la embarran, pagan. Si lo hacen bien, buena onda. perfecto, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, vuelvo a análisis técnico entonces. O parto con análisis técnico. Entonces, fíjense, más bien un analista, digamos, de análisis fundamental o un fundamentalista mira esas cosas. Un analista técnico hace otras cosas. Los que estén en Finanzas 2 o los que vayan hacia Finanzas 2 van a ver que se va a discutir otras cosas, como por ejemplo ahora todavía no está bien implementado, pero diríamos que los últimos 10 años hay muchos inversionistas que son contrarios al investor y ya que se han diseñado fondos que van en contra del mercado porque siguen una filosofía que no es ser fundamentalista ni analista técnico, que aplica behavioral finance, que en el fondo trata de apuntar a las irracionalidades del mercado, a que el comportamiento de las personas es más irracional. O
fondos de arbitraje que tratan de aprovechar ciertas anomalías del mercado. Por ejemplo, que las acciones que les va muy bien en enero les vaya mejor que el promedio en todo el año. Aunque cada vez que una acción se abre a la bolsa, que hace su oferta pública inicial, un efecto que nosotros estuvimos discutiendo una clase completa, renta más que el resto. O lo contrario, cuando hace un Seasoned Equity Offer, un SEO, o un aumento de capital, ofrece las acciones y siempre caen. O el efecto índice. Si tengo una acción que entra al índice y tengo una acción que sale del índice, entonces las que entran al índice rentan más que las que salen. Entonces uno podría crear un premio, por ejemplo, un fondo que invierta solo en las que entran y que venda en corto solo las que salen y ganarse la diferencia. ¿Se entiende? Y uno diría, pero si todo eso hacen eso va a desaparecer. Sí, pues, pero la experiencia dice que no han desaparecido eso. Entonces, como esas anomalías son cosas que tratan de explicarse de la irracionalidad que tienen los mercados a veces, que lo que decíamos el viernes pasado, yo puedo agregarle los 3 factores Fami French y en el mejor de los casos me aplica el 93% de los que ocurre con los retornos en los mercados. Pero hay un 7 o un 8% que todavía es imposible explicar, que puede ser que el mercado siempre está malo, hay alguien que siempre está despistado, no tiene la última información, reacciona lento, se le cae el internet y entonces en la caída del internet alguien le puso un precio distinto, o clásico del mercado, hace la gran manota. La gran manota es que tú querías comprar 1 millón de UF y le pusiste un cero de más, 10 millones de UF y te llevaste todo eso. Y el banco no tiene plata para comprar 10 millones de UF, tiene 1 millón de UF. Entonces piensen que eso es más o menos algo así como 35 millones de dólares. Entonces el banco tiene 35, no tiene 350. Ya. Por eso que los mercados, por ejemplo, la Bolsa de Santiago particularmente implementó una política que es dar vuelta a eso hasta media hora después. Y es más bien de palabra en el fondo entre los bancos. Tú podrías decir, me niego. Ya, pero va a quedar súper mal con el resto de los bancos. ¿Se entiende? Entonces, se anulan esas transacciones. Bueno, pero eso pasa. Uno diría, pero ¿cómo? Si hay validación de datos, etcétera, todo más computacional, pero todavía pasa. Entonces, ese tipo de cosas van a ocurrir. Y entonces, ese tipo de explicaciones es como un tercer tipo de análisis que uno puede hacer en la inversión. El resto es patrones gráficos o ciertos indicadores que vamos a analizar, que uno dice, mira, este es un indicador de momentum o un oscilador, está en el rango alto del precio, está en el rango bajo del precio, y esas cosas van a terminar produciendo que la empresa rente más o rente menos, o la acción de la empresa o los bonos de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y además, que cuando tú haces el análisis gráfico o chartista, por la idea de gráfico en inglés, uno mira gráficos que normalmente podrían ser de línea, es lo más clásico, pero uno podría ver gráficos de vela. Entonces, un gráfico de vela o un gráfico de barra va a decirte otras cosas. Por ejemplo, aquí hay un gráfico de barra, lo que está aquí en la lámina. Pero un gráfico de vela, voy a cambiar de color. Tú vas a decir, mira, esto es clásicamente una barra. Este precio de aquí es el máximo y este precio de aquí es el mínimo del día, de la hora, de los 10 minutos, de los 5 minutos, del minuto, del segundo, no sé. Uno puede poner las velas en la frecuencia que quiera. Este precio de acá es el de cierre y este es el de apertura. Entonces, digamos que esto es una hora de precio. ¿El precio subió o bajó? Subió. Subió. Listo. Entonces esto es lo que vamos a llamar una vela alcista. ¿Sí? Si fuese al revés, por ejemplo, lo voy a pintar de otro color. Si fuese así, entonces este es una vela bajista. ¿Se entiende? Entonces es distinto a cuando uno ve un gráfico que es así, uno dice, bueno, pero dentro de la hora puede ser que yo haya querido comprar acá, o vendí en corto acá y después cerré acá, y podría pasar algo que es un patrón importante, como que tú digas esto, mira. Abrió aquí y cerró al mismo precio, pero durante ese tiempo se movió. Entonces, tipo de cambio. Tú dijiste, mira,
abrió a 780 y cerró a 780, pero en algún momento de la mañana se cotizó por 770 y en otro a 790. Bueno, tú pudiste haber comprado acá, vendido acá, después recomprado acá, vendiste en corto acá y aprovechaste la volatilidad, aunque al final del día, si tú no hubieras hecho nada, quedaste igual, de 780 a 780. ¿Se entiende? Entonces el análisis técnico trata de concentrarse mucho más en estos patrones de corto plazo que existen en los precios, más de lograr un market timing, entrar en el momento adecuado al mercado. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, mira, cuando uno habla de tendencias, uno perfectamente podría decir, aquí uno tiene una tendencia alcista, obvio ya, pero ¿cuándo se va a corregir o en qué momento compro y en qué momento vendo? Bueno, cuando uno habla de tendencia alcista, normalmente lo que uno quiere dibujar o entender es que haya un canal. Entonces, por ejemplo, si yo tiro esto de aquí más o menos, uno podría decir, mira, voy a ir pintando las señales. Como acá abajo está lo más bajo posible, entonces, en este punto, ¿qué debería hacer? ¿Comprar o vender? Comprar. Comprar. Listo. ¿Cuándo debería vender? Arriba. ¿Dónde arriba? ¿Acá? El primer toque, la línea roja. Ah, eso es. Aquí. Vender. Y vender en corto, porque en el fondo después el precio baja y yo podría ganar cuando baja. Entonces puedo comprar acá. Quizás vender acá. Puedes vender en corto acá. Comprar acá. Vender acá. Comprar acá. Vender acá. Comprar acá. Y ya, y vender acá. Y fíjense que si yo le voy haciendo suma al gráfico, eso podría pasarte más en intervalo. Por eso que los Flash Boys, la gente que se dedica a hacer muchas transacciones en high frequency trading, le ha ido muy bien. Y salieron libros de ello y todo, porque en el fondo dicen, mira, si yo logro encontrar este patrón que pasa en cada 3 segundos, por ejemplo, pero que es obviamente mucho más difícil de analizar y por eso no todos siguen el patrón, entonces tengo que hacer eso cada 3 segundos y hago 300, 400, 500 operaciones al día, pero si me gano el 0,01% en 500 operaciones es 5% al día. Y compone eso al año y la rentabilidad es brutal, 2000%, 3000%. ¿Profe? Ajá. Vale. ¿Esto es lo que se está haciendo con los algoritmos ahora? Sí, pues, algorithmic trading está basado en high frequency trading. Porque en el fondo diría que un trader de alta frecuencia histórico tenía como un control remoto, entonces compra-venta, compra-venta, compra. Pero un algoritmo puede hacer más rápido que eso. Por eso que el ancho de banda de la bolsa de Nueva York lo ampliaron hasta que se pudieran hacer 6 transacciones por segundo. Y eso es lo que más se puede hacer en el mundo. Ya. Pero los algoritmos también a veces leen cosas que no son del todo correctas en el fondo. O sea, es clásico, por ejemplo, que hay algunos algoritmos que tratan de leer noticias de Twitter. Y en algún momento se ve, por ejemplo, el gráfico del New York Stock Exchange y de repente el NYSE tiene como una caída, el Standard & Poor's 500 en este caso, y tiene como una caída y después se vuelve a recuperar. Y uno dice, ¿pero qué pasó? No, pues alguien puso como un chiste en Twitter que fue trending topic, todos los algoritmos lo leyeron, vendieron todos, y después cuando llegó alguien, oye, pero dice LOL, ah, era un chiste. Entonces, como dice LOL, ahora tengo que reversar la transacción, pues entonces como que queda como con un bache. ¿Entiendes? Entonces, ahí como que uno dice, bueno, si es que hay ciertas cosas que son incapaces de calcular, todavía hacer los algoritmos. Pero todo lo que en la línea de inteligencia artificial va hacia allá a la base de que todo se aumente la frecuencia con el que compro vendo, y particularmente porque si uno compra y vende muchas veces, ¿qué es lo que aniquila tu rentabilidad? ¿Las ¿Comisiones? comisiones? Las comisiones. Las comisiones. ¿Se entiende? Por eso que nosotros hasta aquí hemos evaluado el performance bruto. Ah, este portafolio rentó 800, sí, pues, pero cómprate todos los días 30 acciones o compra 15 y vende 15, te mataron las comisiones.
¿Se entiende? Por eso la gente no compra y vende al tiro, porque digo, mira, si me pegan una pasada de 2% por comprar las acciones y de otro 2% por venderla, si la acción sube menos de 4% no me conviene. Bueno, pero, por ejemplo, las comisiones fijas son mucho más estándar en Estados Unidos. Por ejemplo, el banco Charles Schwab, $50 y trance todo lo que quiera. Entonces, si yo transo 10 millones, 100 millones, 1000 millones de dólares en volumen, que quizás tú tienes uno nomás, pero compras, vendes, compras, vendes, compras, vendes, compras, vendes, los 50 tienden a cero. ¿Se entiende? Porque que existen economías de escala. Entonces, más cada vez en esa línea se ha catapultado el high frequency trading y el algorithmic trading con seguridad. En vez de que lo compre una persona, lo haga un algoritmo. Ajá. En Chile no existen estos contratos que uno paga X cantidad y puede hacer todo lo que quiera. Sí, pero menos. Siempre el mercado está menos desarrollado, ¿se entiende? O sea, es más chiquitito además, o sea, tienes pocas corredoras de bolsa acá, entonces en Estados Unidos uno tiene, no sé, 5.000 corredoras de bolsa. Acá, hasta que se desmutualizó, que entraron algunas más, pero uno tiene 20, 25 corredoras de bolsa, y eso que ahora pueden entrar y hay menos barreras de entrada, pero como que el negocio como no es tan atractivo por ser un mercado más pequeño, pues en ese sentido Brasil en Latinoamérica es mucho más atractivo, mucho más grande como mercado, el 10º mercado más grande del mundo. Entonces la bolsa de Sao Paulo es una locura. La bolsa de comercio de Santiago es interesante, pero no pasa de ser interesante nomás. ¿Entiendes? Entonces, pero sí, más que tener 100% fijo, algunas corredoras de bolsas tienen contrato de semifijo. Un fijo más una comisión que es mucho más baja. Entonces, por ejemplo, ahí el Santander ha sido bien, bien bueno. El profesor Valenzuela le ha hablado hartas veces de Fintual. Fintual también se está volviendo un gestor de fondos de bajas comisiones. ¿Se entiende? Porque en el fondo, los fondos que la llevan en el mundo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Wall Street. Bueno, ya, pero perdón. ¿Qué tipo de fondos? No qué gestores de fondos. Empieza con E. No son los fondos mutuos. No Los son los ETF. fondos de pensión, los ETF. Eso es. ¿Se entiende? Los Exchange Traded Funds. Bueno, los ETF, ¿qué tratan de hacer? Simular ¿cómo se llama esto? Replicar O un sea, común. Índice. Un Eso, índice. gracias. Eso es. Porque uno dice, oh, qué bueno el S&P 500, ya ver cómo lo compro. No se puede. Ah, me compro las 500 acciones, ya, quiebra pagando comisiones. ¿Se entiende? Pero sí los fondos que tienen un volumen interesante hacen eso. Por eso que comprar un ETF es una estrategia de inversión pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque trata de empatar con el índice. Entonces, fíjense que si yo compro un índice y renta, o un ETF que renta exactamente lo mismo que el índice, ¿cuánto es el alfa, el retorno normal que obtuve? Cero. Cero. Esa es la gracia. Entonces uno, pero que me digo que no, pues es que hay gente que está convencida que es imposible que el fondo sea exitoso o es imposible hacer análisis técnico persistentemente y que han tratado de demostrar eso y que para ciertas clases de activos es cierto, pero por ejemplo el análisis técnico es muy importante para monedas. Un trader de monedas que no ocupa análisis técnico es un desastre en el mercado. Entonces, yo siempre me acuerdo en el Santander cuando yo partí, la trader general no estaba en la mesa de dinero y nosotros íbamos como después de 2 semanas perdiendo 50 millones de dólares y aunque sea el Santander seguía haciendo mucha plata, entonces ya estábamos tirándonos del edificio y llegó la Andrea y en una semana 200 millones de euros al alza, ¿no? Es que a puro análisis técnico. Pero es que nosotros creemos, da lo mismo, chao. Jesús se dedicaba a puro analizar patrones en los gráficos, etcétera, nada de noticias, nunca iba a la reunión de las 9, no hacía nada, chao. Y que nosotros estamos comprando, bueno, no sé, da lo mismo, yo estoy vendiendo. Entonces ni siquiera respetaba la política, o sea, la posición financiera del banco, pero ahora lo mismo si tenía 200 millones de euros. Entonces eso es súper importante en moneda.
En commodities también funciona bien, pero por ejemplo en fondo, en ETF, ya no funciona tan bien. En bono es cualquier cosa, el análisis técnico no sirve para bono, pero sí te puede acompañar en otras cosas. Por ejemplo, mi amigo Francisco Ibáñez, que ahora trabaja en Credit Suisse en Wall Street, literal en Estados Unidos, cuando él trabajaba en el Banco Central de Chile, él era el encargado de las emisiones, y entonces él tenía que decir qué día de la semana y a qué horas se salen a vender los bonos. ¿A qué hora? Es que da lo mismo. No, no da lo mismo. ¿A qué hora saldrían a vender un bono ustedes? O una acción o cualquier otra cosa. En la mañana. ¿A qué hora? ¿A las 9 o a las 11:59? ¿O a la 1? A las 12. Un poco más temprano. Entre las 10 y las 12. El momento Bueno. más líquido de la mañana es en torno a las 11. A las 9 no, pues a las 9 todos están durmiendo. Entonces hay gente que empieza a las 7 de la mañana, o sea, los traders llegaban a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana al banco para leerse todas las noticias, estar días, nos hacían la reunión de las 9 y a las 9:05 estábamos todos tradeando. Pero eventualmente, tú dices, hay gente que coloca órdenes como a las 7:30 y alguien te la tomará de aburrido a las 8:30, pero eso no representa el precio de mercado, o sea, eso pudiste vender, no sé, a 300, pero después a las 9:05 el precio va en 800, no, nada que ver. ¿Se entiende? Entonces a las 11 el momento más líquido. Entonces, Pancho lo que hacía era ocupar un indicador que vamos a ver, las bandas de Bollinger. Entonces decía, mira, el momento óptimo es el martes que viene a las 10:15. A ese momento vamos a salir a vender los bonos. Que si tú lo hubieras hecho a las 4:55, un desastre. De hecho, una de las cosas que le imputó la Super de Valores a las sociedades cascadas fue que cuando vendían acciones lo hacían 5 minutos antes de que cerrara la bolsa. Pero no está cerrado. Entonces después dijeron, no es ilegal. El juez dijo, pero se puede. Sí, no, la hizo fuera de mercado, lo hizo en el mercado. Sí, pero es que esa hora el mercado está súper lento. No es nuestro problema, pues fue a precio de mercado. ¿Se entiende? Entonces, si tú quieres hacer que esto sea exitoso, lo vas a emitir más o menos a las 11 de la mañana o en torno a, y depende del día también, hay estudios numéricos bastante más duros, digamos, para demostrar eso. ¿Se entiende? Entonces, dentro de estas tendencias ascendentes, que se puede hacer un canal alcista, lo mismo que si va bajando, por ejemplo, tú podrías decir, mira, acá el profesor Valenzuela puso 2 años y medio. Tú podrías decir perfectamente que en el fondo hay una tendencia alcista en el largo plazo, pero alguien podría haber dicho que entre abril y mayo una tendencia bajista acá. Ah, ya, o acá también, en este pedacito, en 3 días hubo una tendencia bajista. ¿Se entiende? O acá ya está llegando a un canal lateral. En el fondo que el piso, el precio de más abajo y el techo o el soporte y la resistencia son paralelos. En cambio, en una tendencia alcista son paralelos, pero con pendiente positiva, digamos, o en una bajista con pendiente negativa. ¿Se entiende? Profe, que el análisis técnico estaba como fundamentado en como precios que afecten psicológicamente a los compradores en general, o en qué está como fundamentado. Entiendo cómo funciona, pero como que no entiendo muy bien en qué está fundamentado. Está fundamentado en esto. ¿Cuánto vale el dólar ahora ya? 832. Ya, ese es el precio exacto. Entonces yo les diría, mira, ahora está caro o está barato. Caro. ¿Por qué? Está caro, pero en comparación con antes. ¿Por qué está caro? Pero el overshoot también, porque creo que había bajado y volvió a subir de nuevo. Entonces... Ven, pero creo, me parece que son Depende del como benchmark. opiniones, porque y los inversionistas tienen emociones, si no son robots, se pueden equivocar, pueden tener sueño, hambre, pena, de todo. Entonces uno dice, bueno, típicamente uno dice, si yo les ofreciera vender dólares a 500, ¿compran o no compran? Compro. Porque parece ser que es un precio psicológicamente barato. ¿Y cuándo uno dice que el dólar está caro históricamente? Sobre los 800. Pero eso quizá del último año. Pero antes del último año y medio, ¿sobre cuánto?
700. 700. Y si ustedes ven a los economistas, dicen, mira, es que él tendría que estar en torno a 600. Y uno dice, por ejemplo, ya, ¿cuántos pesos chilenos vale un peso argentino? O al revés, ¿cuántos Como- un como dólar, 18, cuántos ¿no? pesos argentinos me dan? Como 0,000 pesos chilenos, un peso argentino. ¿Un Ya. dólar cuánto peso argentino? Un dólar por peso argentino. El blue 130 y el oficial como 70, 80. ¿Ven? Y hubo desde que ocurrió el corralito, que dejaron de tener la paridad 1-1, como 4 años que pensaban en 3-1, porque ahí como que se logró estabilizar. Sí, pero después fue 4-1, y harto, no dice 3-4, no, pues, hay un 33% de diferencia. Pero hay precios psicológicos, entonces hay ciertos patrones que uno dice, no, por encima de 700 todos van a vender, pero además responde a ciertas cosas físicas, pues tú eres un exportador de fruta, tienes que pagar sueldos, tienes que comprar máquinas, entonces cuando a ti te llegan los dólares, tú quieres venderlo a cierto precio. ¿Se entiende? Entonces el análisis técnico está fundamentado en que hay patrones históricos que se repiten, porque todos encontrarán que el dólar está muy caro ahora. Nadie, o los menos posibles van a decir, oye, que está barato el dólar, compremos, porque va a llegar a 1.500. No, porque si se va a 1.500, ¿qué debiese pasar? El Banco Central lo estabilice. Eso es lo que uno cree, pero si uno lee la ley orgánica del Banco Central, no dice que compre dólares, porque el tipo de cambio no es la política central del Banco Central. ¿Cuál es la política central del Banco Central? Mantener la inflación en torno al 3. Eso, entre 2 y 4, o 3 más o menos 1%. Listo. Entonces, comprar dólares es una segunda, pero si la inflación está disparada, da lo mismo lo que digan los importadores o los exportadores. Chao. Eso no tenemos reservas. Si vamos a quemar las reservas, las vamos a quemar para combatir la inflación, no para estabilizar el tipo de cambio. Pero otro país podría tener una política distinta. Puede ser lo que hacen mejor los países es conseguir 2 de 3, o controlar la inflación, o controlar el tipo de cambio, o controlar los flujos de capitales. Pero no pueden hacer las 3. Es la trinidad imposible. No se pueden hacer las 3. Entonces, si te concentras en 2, lo hago reguleque en 2. Si me concentro en una, es probable que lo hagas bastante bien, como el Banco Central de Chile. ¿Y ahí? Entonces, uno cree que el Banco Central lo va a intervenir, pero quizás no es así. Por ejemplo, en el gobierno anterior de Piñera, el ministro de Hacienda, en ese momento, Larraín dijo, no es que el Banco Central va a salir a comprar dólares. Pero ¿quién es el jefe del presidente del Banco Central? ¿El ministro de Hacienda? No tiene. Es una entidad autónoma. Entonces, inclusive si el presidente de la República te fuerza, no hay nada. Después, cuando se acabe el periodo, quizás no te reeligen nunca más, po. Pero no te puede obligar a hacer eso. Entonces, eso es lo que se llama una intervención verbal. En realidad, solamente por este efecto especulativo que el ministro de Hacienda diga que está muy bajo el dólar, entonces sugiere que el Banco Central va a salir a comprar, salen a comprar. Lo cual nunca ocurre. Y en ese momento subió como de 4.80 a 4.95. Harta plata, y nunca el Banco Central compró un solo dólar después de esas palabras. ¿Entiendes? Entonces, el análisis técnico está fundamentado en eso, y con eso terminamos, que hay patrones que se repiten históricamente. Y si uno puede detectar cuáles son esos patrones, canales alcistas, bajistas, bandera, hombro, cabeza, hombro invertido, un martillo, no sé, hay otras figuras, la libélula, etcétera. O sea, esto puede ser un electivo completo, solo análisis técnico, al menos yo lo hago así en el magíster. Claro, esos patrones son persistentes en el tiempo. El desafío siempre es lo mismo que con el momentum. Ya, es súper fácil verlo hacia atrás, captúralo hacia adelante. Ahí es mucho más complicado. Entonces, como que el análisis de gráficos chartistas se vuelve algo más complejo. ¿Sí? ¿Todos claros? Sí. ¿Dudas? Sí, sí. ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que tengan buen fin de semana. Chau, chau. Profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, una pregunta. Chao. Chao, profe. Una pregunta. Ahora, pero vamos a estar. El análisis técnico, entonces, en resumen, es como ver cómo se comporta el gráfico en torno a lo que baja y lo que sube. Una parte de análisis chartista. Otra parte es mirar indicadores matemáticos. El Relative Strength Index, por ejemplo, el RSI hace cálculos estadísticos. Las bandas de Bollinger suponen una distribución normal de los precios, entonces tienen una matemática bastante más dura.
El Williams porcentaje de R mide los mínimos de mínimo y los máximos de máximo, entonces es una optimización bien sofisticada. Diría que la mitad es mirar gráfico, la otra es decir, oye, si el RSI está en 90 hay que vender, pero si está en 15 hay que comprar. Ya, perfecto. Profe. Gracias. Es que, Se cortó, Sandor. ay, sí, perdón. Es que yo tengo ahora en mis manitos mi libro de análisis técnico ¿Ya? y con muchos posits. Y siempre he tenido la misma duda. ¿Cómo sabe qué indicador tiene más peso? Porque, por ejemplo, de repente, no sé, el RSI, claro, está súper bajo, está muy cercano a cero y me dice vender, pero de repente el MACD está justo cruzándose, que me dice compre, entonces, Ahí ¿me entiendes? un poco de gusto personal. A ¿Qué gusto libro es? personal. Es viejo, es el Trading for Living de ¿quién es? De Elder. Que lo leí hace mucho tiempo, entonces no es tan denso matemáticamente, es mucho más, No, pues claro, más porque en como... verdad la Biblia, de hecho, que es el que yo ocupo en el Magister de Finanzas, es que un libro de hace 40 años, y los gráficos así son, pero que es A mano. clásico la Biblia, el análisis técnico de los mercados financieros. Entonces el Murphy es la ¿De quién Biblia, es, profesor? Ah, Murphy, ya. se llama Technical Analysis of Financial Markets. Entonces, el Murphy como que es bien simple, pero uno dice, ya, pero esto es de hace 30 años. Sí, pero si Warren Buffett ocupa un libro que se llama Value Aquí lo tengo también. 1932, y aún así es el inversionista más exitoso de toda la historia. Sí. De hecho, que es Ya. uno de los casos que vamos a agregar para la siguiente vez de esto, el caso de Warren Buffett, para medir el performance, saber qué tan bien lo ha hecho. Entonces, en ese sentido, claro, ¿qué es mejor? Gusto al consumidor. A mí me encanta Williams porcentaje R, harto las bandas de Bollinger, pero el RSI, por ejemplo, clásico uno habla de 30-70, pero hay gente que le gusta 20-80. Eso es verdad, profesor. Entonces, como cuánto pesa, también creo que depende de los distintos activos. Como que por eso que lo que se hace más computacional en ese sentido sofisticado es hacer backtesting. Entonces yo digo, mira, ¿qué pasa si hubiera comprado todas las acciones que tenían RSI de menores a 20 y tanto los últimos 20 años? Ya no hubiera pasado nada, hubiera sido un desastre allá. Y le voy poniendo como condiciones y ahí voy generando estrategias que puedan probarse. Ah, ya comprendo. Es que también la otra vez estaba menos ocupado, entonces como que mis ramos se están terminando y estaba programando y uno puede programar estas cosas con los datos, no sé, pues de Apple. Y lo que pasaba mucho es que de repente se usaba para hacer el backtesting, usaba, no sé, por los años desde los 80 creo que existe Apple, más o menos. Se ocupaba del 80 hasta el día actual, hasta el mismo día, me daba puntos de entrada muy distintos a que se ocupaba solamente, que es lógico, que se ocupara solamente, no sé, del 2000 en adelante, donde los precios son como más realistas. Claro, es que ahí lo que tiene es como lo que en econometría llaman un cambio estructural. Porque en el fondo tú tienes 80, que a Apple le va excelente, hecho Steve Jobs, se va a la quiebra Apple, contrato a Steve Jobs, no hago nada, invento el iPhone y esto se dispara y se sale la pantalla. ¿Entiendes? Entonces tú dices, claro, si yo agarro el promedio de la tendencia, tú dirías que la tendencia te da una cosa como así, como de aquí a aquí, ya. Pero alguien podría decir, no, pues que mira, hay varias tendencias, entonces hay una tendencia que acá, por ejemplo, si lo agarro solo hasta acá es plana, ya desde que partió hasta que llegó acá. Si lo agarro acá, va hacia allá, después va hacia acá, y después hay una que tiene otra pendiente totalmente distinta. Entonces, por ejemplo, eso también pasa con los betas, la inestabilidad del beta. Y si tú dices, ¿qué hacía General Electric hace 80 años? No se dedicaba a arrendar aviones, que es lo que hace hoy día General Electric. ¿Se entiende? Se dedica a entregar literalmente electricidad y la ampolleta y anda a hacer tú otras cosas que no es lo que hace hoy día. Entonces, ese tipo de cosas produce que la empresa se quede, en el fondo, el análisis de los datos, tú tienes que decir cuánto. Por eso que, por ejemplo, para calcular los betas, hay muchas empresas que ocupaban siempre 60 datos mensuales y voy moviendo esa ventana de 5 años, un rolling window a través del tiempo. Sí, pues, pero por ejemplo, Yahoo Finance dijo que las empresas cambian tanto que ahora vamos a ocupar solamente los últimos 3 años. Yo particularmente digo, no, agárrate toda la data de la historia.
A mí me gusta que sea en el sentido estadístico más robusto. Entonces, cuando yo valorizo la empresa, ocupo el beta, etcétera, yo agarro toda la data que tenga en la historia. Entonces, ahí un poco al gusto del consumidor. No es que haya un indicador que pese mucho más, depende. Para las monedas son mucho más sensibles, por ejemplo, al Williams porcentaje de R. Pero podría ser que para las acciones, por ejemplo, el RSI es más sofisticado. Para los derivados, otras cosas y así sucesivamente. Comprendo. Profesor, última duda. Yo sé que está ocupado. Ahora vacaciones de invierno va a tener mucho tiempo y le quería preguntar como, ¿qué debería concentrarme estudiando? Porque yo todavía no tengo estadística ni álgebra lineal y de repente quiero tomar los textos avanzados y no entiendo nada. Entonces, debería centrarme como en seguir Nadie con los nunca textos de entiende nada de finanzas. álgebra lineal. Por si acaso, eso nos pasa a todos. No, es que ya, pero debería centrarme como estas vacaciones a mejorar mi matemática o seguir con los de finanzas. Pero, ¿en qué año estáis tú? Tercer semestre, profesor. Ah, no estudias nada todavía. Pues disfruta de tus Ok, vacaciones mejor. Porque todo lo que tenéis que ya, profesor. aprender lo vais a aprender. Después, cuando No, sí, ya tengas sí. estadística 1, mira, yo diría que inclusive en estadística, porque es difícil que un profesor de estadística te vaya a orientar, por ejemplo, si te gustan las inversiones. Entonces, porque primero, por ejemplo, Bloomberg te da todos los indicadores calculados, entonces, ¿para qué vayas a necesitar las matemáticas? A menos que tú quieras inventar tu propio indicador, pero para eso no necesitas una super triple integrales y No, tener vos. transformaciones lineales ni derivadas de Fourier. O sea, te diría que de la parte matemática uno en la vida ocupa menos cosas. No, claro, sí, Me parece que como sé. adelantarse, no, creo que no te suma mucho, pero te quita muchas vacaciones. Me parece que es como una hora con... Ya, profesor. Muchas gracias. No hay de qué. Profe, yo tengo una pregunta Clemente. corta. Cristóbal, perdón. Que la licencia de Bloomberg nos dieron hasta un año, ¿verdad? Creo que se acaba en agosto. Ah, no. Pero después de ya mandamos a que la renovaran, porque esta versión que es como la gratis, nosotros firmamos los contratos la semana pasada, la universidad, digamos, después nos van a dar más, pero que tenemos 300, yo ocupo 120 en el magíster, todavía me suena que hay para todos, pero después quizás habría que haber una Sí, diferencia. igual, la pregunta va en que, no sé, pues estas vacaciones igual vamos a estar en cuarentena y me interesa aprender más. Ajá. ¿Usted como que me recomendaría investigar o estar aprendiendo en Bloomberg? Yo, Con la base de que no sabemos nada. Claro, yo miraría noticias, porque las noticias dicen, oye, es que vimos esto, y como que uno empieza a ver qué es lo que están mirando los inversionistas. O sea, lo mismo que decía Sandor, más que hacer super cálculos matemáticos como, oye, es que todo el rato hablan del dividend yield. ¿Qué crees que será el dividend yield? Ah, ya, pues eso sería importante. O como siempre hablan de estos ratios, pero en verdad yo he visto este ratio y no funciona tanto. A mí me ha funcionado más otras cosas, es como de a tener un bagaje en el lenguaje que a veces puede ser súper técnico en el fondo. Ya, perfecto. Así que yo creo que iría en esa línea como de darle training más que aprender súper conceptos, porque en el fondo si les gusta esto del trading, de las inversiones, y uno sigue la línea hasta un Finanzas 2, inclusive si uno no hiciera el magíster en finanzas, tiene una súper buena base. Como si yo dije, ¿qué cosas dejamos afuera? Son bien pocas. O sea, y si ya estuvieron en el electivo, creo que prácticamente nada. O sea, aquí vimos, por ejemplo, modelos multifactoriales de meterlo a los números, algo que todavía no habíamos logrado meter en un Finanzas 2 que está al final de la carrera, de pregrado al menos, ¿entiendes? Sí, a mí me toca Profe. Finanzas 2 ahora. Ya está la mitad pasada entonces. Sí. ¿Profe? Clemente. Una pregunta. Estaba intentando, como para poder hacer el modelo multifactorial, metí los datos, hice una base de datos y la metí a Stata. Ajá. Entonces, quería saber si es que lo estaba metiendo bien, pero solamente para el KPM. Ajá. Porque estaba haciendo una regresión con la variable dependiente, como con la rentabilidad del fondo, y la variable independiente con el rendimiento de la cartera. Al revés. Al revés. O sea que el rendimiento de la cartera, que sería la rentabilidad de mercado menos la tasa libre de riesgo, va a depender
de la rentabilidad de la cartera. No, pues. O sea, del fondo. La rentabilidad del fondo de Goldman Sachs depende del premio por riesgo, que es el mercado menos el bono libre de riesgo. Tu X, o sea, mira, lo que tú dices esto. Chuta, ya tengo que ir a clase como siempre. Tú dices, mira, el retorno. Recomiendo usar R y no Stata porque Stata ya está como... Yo iba a decir lo mismo, R está, o sea, R o Python, por ejemplo, es mucho mejor de ocupar Python o Ibius más que Stata. Stata es como más económico, pero está un poquito atrasado. Pero en el fondo tú dices, mira, este es tu pendiente, tu alfa de la regresión, y tu beta acá realmente no es el beta, sino que tú vas a decir el beta por X, ya, aquí el beta es tu X, y el beta de la regresión es el premio por riesgo de mercado. ¿Se entiende? Entonces tu variable independiente va a ser el premio, porque si el mercado renta más, tu acción debería rentar más, o tu fondo. Si el mercado renta menos, tu acción debería rentar menos. Ah, ya, perfecto, profe. Pero entonces, para efectos de meterlo en la regresión, ¿debería meter como esa variable de la rentabilidad de mercado menos la RF, o mejor lo hago con Excel nomás? Yo diría que con Excel, o sea... Es que lo pensé meter ahí solamente porque para después poder sacar el multifactorial y meter todas las variables al tiro. Que yo creo que con Excel es más que suficiente, porque no le vas a sacar, no sé, el test de raíz unitaria, Durbin-Watson, multicolinealidad, si es tocano, como que no le va a hacer análisis mucho más, o sea, no sé, la ANOVA, como cosas más sofisticadas que uno pudiera hacer en Stata. Me suena que el Excel cumple todas las funcionalidades y es más fácil que ocupar el Stata en ese sentido. ¿Entiendes? Pero si, por ejemplo, si quiero hacer backtesting o esas cosas, R o Ibius o Python últimamente, es mucho mejor ocupar Python. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿De qué? Profe, Ajá. y ahí tengo una consulta como muy administrativa de ramo. Cuéntame. Es que pasa que el primer control que tuvimos, parece que no me di cuenta y no lo di. Ah, yo también, profe. ¿Y no qué? Que no lo di, parece, entonces no sé si se puede recuperar o ya cagué. ¿Qué se puede hacer? O sea, si está justificado por pregrado, lo pueden dar. Pero si no, mira, escriban un correo al profe Valenzuela y a mí, a ambos, porfa, y ahí tomamos la decisión entre los dos. Es que me tengo que ir a contador, perdón. Ya. Okay, chao, profe, que esté bien, gracias. Que estén bien. Chau, Gracias, chau. profe. Buen fin de semana, profe. Igual, gracias. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Que esté bien.